viernes. Acá estamos, al pie del cañón, con Pablo Chaliu, como siempre, en la hora de Gitia Chaliu, esta vez. Moreno y Pimpi Moreno está dando una clase sobre economía frente a la casa de Cristina. Creo que deben haber terminado, lo está acompañando Pimpi, así que el programa lo vamos a sostener nosotros una vez más. No creo que me estén pasando factura por estas 3 semanas en las cuales no estuve. Así que, bueno, bienvenidos, hola compañeras, hola compañeros, y bueno, damos comienzo al programa escuchándolo a Guillermo. Bienvenida, Gitia. Una alegría tenerla de vuelta en el programa y de vuelta en la patria. Y seguramente le fue muy bien, disfrutó, estuvo con la familia y vendrá con muchas novedades desde las Europas. En el tema internacional usted ya lo debe haber tomado, el bombardeo de Israel sobre una base aérea en Siria y mandándole un mensaje a Turquía. Es lo que venimos conversando desde hace algunos meses. Pero finalmente somos muy optimistas y el mundo se va a ordenar en función de lo que venimos hablando. Esa es la dirección adecuada en este occidente ampliado, donde claramente la preeminencia tiene que ver en los elementos constitutivos con las religiones monoteístas y entre ellas las islámicas, donde hablamos de los chiitas persas, los sunitas de la de la monarquía arábiga y obviamente la República de Turquía también, que estaba pidiendo pistas. Y acá lo vemos pidiendo pistas. Le digo porque por ahí, estando en las Europas, no lo vio, aunque creo que sí. La Nación el fin de semana sacó la primera hoja, no la tapa, sino la primera hoja, la página 3, la primera hoja impar, sobre Turquía, todo dedicado al tema turco, y generó una sorpresa en el ambiente, porque salvo nosotros no había muchos que estuvieran hablando de Turquía. Pero bueno, ese es extensamente, seguramente, usted se está dedicando, simplemente como una postilla. En términos locales, pero que no deja de tener su impacto regional, lo que pasa con este asesor de Milei detenido en Bolivia y su amante allá, que dice que le decía que se estaba separando de su esposa acá, lo cual no parecería ser que no era tan cierto. Una manera tontuela de mentir. Bien de estos chicos. Aparentemente embarazada también, pero donde es el elegido para mandarle señales al gobierno de lo que está aconteciendo. La primera señal contundente es lo de Neuquén. Miren, muchachos, esta historia de que puedan comprarle en vaca muerta material a Hawái están equivocados. Ahora salió en los diarios que hay una negociación entre la cooperativa y la embajada, veremos en qué termina. Notable eso, que la embajada se dedique a negociar con una cooperativa y no con las autoridades. Una cooperativa, imagínense, una cooperativa. En general, autoridades radicales, en fin, una cosa rarísima, no recuerdo, con una cooperativa. Notable. Y la noticia de que el gobernador de la provincia decidió cerrar un acuerdo con Hawái. Bueno, imagínense un gobierno peronista, si no cambia la conducta Kicillof, de punta con Estados Unidos. Esto es absolutamente ridículo. Ridículo, absolutamente ridículo. O sea, se quiere equivocar
de la misma manera que se está equivocando Brasil. Bueno, será su decisión y de los que lo están acompañando. Veremos cómo evoluciona eso. Pero no va a ser nada sencillo si sigue queriendo ser una alternativa desde esa posición. Pero le debo reconocer que en la superestructura hay variados dirigentes que piensan como él y bueno, estamos en un debate intenso con los variados dirigentes que vemos la situación desde otro lugar. Lo de Bolivia es la segunda llamada de atención, porque en su lecho de atención, la señora que recibió varios balazos y con alguna extremidad quebrada se sabe ahora, explicaba que tenía documentación sobre hechos de corrupción en el gobierno argentino que culminaban en uno de los hermanos. ¿Estará o no estará la información? Seguramente. Si están los norteamericanos atrás, la información va a estar. Y si no, es como si estuviese. Cuando Scott Bessent dijo, vengo a comprar pesos, vengo a vender dólares y comprar pesos el año pasado, el compromiso fue dar de baja el swap. Lo dijo con todas las letras. No solo no lo dieron de baja, sino que lo prorrogaron. Bueno, veremos cómo evoluciona. Es un llamado de atención. Puede escalar, puede escalar. Puede ser que sea solamente un correctivo y veremos cómo se resarcen de esta situación, puede ser. Pero no deja de ser una señal inequívoca. Si no, esa situación se ordena sin inconveniente en el marco de las relaciones internacionales y toda la capacidad de presión y de juego que tienen los países. Evo Morales hizo hace 2 días una declaración contundente. Dijo, este muchacho va a estar afuera rápidamente. Bueno, no parecería que vaya a estar afuera. Dijimos ahí que si está afuera, tiene razón Evo. Y si no está afuera, que el gobierno se ponga el casco. Yo le aconsejo que se pongan el casco. Lo que le está aconteciendo con las declaraciones, los llantos, los ascensores, me quiero ir con mi mamá, quiero ir a mi casa, quiero verlos. Sí, chicos, es porque ya le están diciendo que la situación no debe ser nada sencilla. Después, ¿para quién trabajaba esa chica? Si fue un anzuelo, no fue un anzuelo, bueno, todo eso se lo dejamos al que escriba la novela. Se lo dejamos. O sea, me hago la muerta y entonces no me rematan. Bueno, hay que estar entrenado para eso. Todo es posible. Todo es posible. Pero alguien está jugando un partido difícil. Alguien lo está jugando. Y el gran perdedor de esto es el Poder Ejecutivo Nacional. De ahí a que esté exaltado y haga discursos como los que está haciendo, hay un paso. En su ausencia se dijo que se tomó unas vacaciones en Olivos y cuando apareció, sobre todo el discurso de ayer, no se entiende a quién le está hablando. Ya los propios diarios reflejan que lo que Macri llamaba el círculo rojo, el establishment o los factores de poder, se empiezan a hartar y uno de los factores de poder habló que es la gente de Aceitera General Dehesa. Siempre dijimos que era Dural, que la agenda la sigue haciendo Clarín, que es la sociedad Dural, obviamente en su conjunto, ahí ya tenemos dos. Pero después dijimos que es Arco, dijimos que es Techín,
Dijimos que es Alvar y que es Aceitera General Dehesa. Bueno, uno de los factores habló, empieza a manifestarse con precisión sobre una realidad económica que es contundente. Las ventas son escandalosamente bajas. Los indicadores que salieron son de junio, cuando salgan los de julio y agosto son escandalosos. Se va a ver en lo que pasa con la recaudación. Y se va a ver en el caminar de la calle, obviamente. Una Argentina de dos velocidades, no hay duda. Lo que pasa es que una es la urbana y otra es la extractivista. Algunas gerencias, algunos ganadores del circuito especulativo rentístico, que básicamente son urbanos también, pueden andar en algún shopping, pueden llenar algún que otro restaurante, pero salimos de esa zona y es patético. A todo nivel. Y obviamente, a medida que pasan las semanas, los costos fijos unen las empresas, en los costos fijos están los sueldos y salarios. Cuando el margen sobre lo vendido no puede financiar los costos fijos, hay un problema muy serio. No es el costo de la mercadería vendida, es que el costo fijo, el funcionamiento de la empresa, como mínimo tiene que financiado sobre el margen que te quedan cuando cobras sobre tus costos totales. Si eso no da, al principio vas al canuto, después te endeudas y después si ves que la tendencia es decreciente, por más que hayas tomado la decisión de poner la empresa a invernar, esto es irreversible. Pero mire usted, es más irreversible sobre las grandes empresas. Ya hicimos la cuenta una vez, pero a 26.000 trabajadores que puede tener Coto, a 2 millones de masa salarial per cápita, de salario per cápita, la masa son 52.000 millones de pesos. No hay canuto para eso. Puede, obviamente, sacar los préstamos, tener el crédito de los proveedores, bla, 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 pero eso solo de salarios. Y debe ser más, porque yo le estoy haciendo un promedio de 26.000, de 1.200.000, 1.300.000 más cargas. Pero las estructuras de gerencia y demás tienen que estar por encima, los profesionales están por encima, o sea que el promedio tiene que ser más que eso. Sin computar los retiros, los gastos personales de la familia. Imagínense que ahí, por más que los quiera achicar, está entre de $15.000 mensuales, tenemos que hablar simplemente para mantener lo que tienen. Y son varias familias ahí, que con derecho propio todos trabajan, no estoy haciendo, y estoy diciendo un ingreso menor de mantenimiento de lo que tienen. Después, cuando suma todo eso, es muy difícil. Tienen plata ahorrada, sí, para vivir varias vidas, pero de ninguna manera estamos hablando en esos volúmenes hay que generarlos. Lo mismo le pasa a Techín, lo mismo le pasa a Alvar, Aceitera General Dehesa, lo mismo le pasa a Arcor. Y lo mismo le pasa a los autoservicios mayoristas, Maxi Consumo, Vital. Son estructuras imponentes que no hay canuto que puedan tener los dueños para financiar meses y meses si no se financian los costos fijos. Primero les vuelvo a decir, el crédito de proveedores, se atrasan los pagos. Obviamente lo que compra esa gente, estirar los pagos 15 días, tiene para aguantar, pero eso ya lo hicieron. Después algo de canuto, algo de crédito y después viene la reunión con el contador y después viene la reunión familiar y ven lo que hacemos. Esa circunstancia es la que está pasando con los negocios. Y obviamente la recomendación nuestra de que el límite es el impacto en el patrimonio familiar, porque ahí se le arma un lío grande y no solo pierde el negocio, sino después la familia y se arman unos líos bárbaros.
No, si la ministra de Seguridad dijo que aumentaron los suicidios, sí, de todo tipo. No, por entonces también tienen que aumentar lo de la Fuerza de Seguridad. Ridículo. Ya lo conté ayer en Crónica. La tasa de suicidio de una institución perteneciente al Estado Nacional es el Mercado Central, la más alta. Nunca se suicidó ningún policía. Muchachos, es otro tema. No, no es que mantiene la proporción entre personal uniformado y no uniformado. Se supone que en el personal civil se ve, los otros tendrían que estar cubiertos de esta situación. Pero no lo están. El deterioro es en todos los niveles. Veremos cómo va evolucionando esto las próximas semanas. El mes que viene llega la primavera, eso no es poca cosa, porque bajan las necesidades de abrigo, de alimentación, en fin. Las calorías pueden ser menores, siempre en el Caribe es mejor que en la zona fría, ¿no? Para transitar la vida. Si no hay comida y si no hay vestimenta, si no hay vivienda. Bueno, vendrá un respiro para todos los que lo están pasando mal. Bajará alguna tarifa de gas, quizá alguna de electricidad, pero van a venir otros costos y otros gastos y seguirá la caída de ventas. La Argentina está muy mal y ya en el horizonte empieza a asomar la hipercrisis, mi querida amiga, la hipercrisis anómica, que eso es el todos contra todos. Bueno, para eso está el peronismo. El peronismo es el único que puede decir presente. Y eso amerita resolver qué vamos a hacer en la primera semana de gobierno. Ese es el debate, el elemento positivo, y estamos discutiendo eso. A los que le toca tomar decisiones, la toman, como en el caso del gobernador que dice, compro Huawei. Él por ahí se la banca, pero tendría que reflexionar sobre las consecuencias y a dónde quiere terminar esa actitud adolescente. Le mando un abrazo grande. Lamento no estar porque le quería dar el abrazo personalmente a la llegada, pero bueno, tenemos algunas obligaciones en el día de la fecha. Que la pase bien, Guitia, que tenga buen fin de semana y un fuerte abrazo peronista para todos los oyentes. Bueno, nos faltará una oportunidad de vernos en esta militancia que llevamos adelante. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va, Gitia? ¿Cómo andamos? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo andamos tanto tiempo? Bienvenida. Con frío. Escúchame, qué recibimiento te hicieron, ¿eh? Wow, impresionante. Nos dejaron acá en el programa. Nos dijeron bienvenida, Guitia, chau, Vamos. chau. Chau, chau. No creo que haya sido ¿cómo te puedo decir? No es un castigo, No. pero no creo que haya sido en relación a tu viaje. No, de No ninguna lo manera. puedo pensar. No, de ninguna manera. Menos yo. Ay, Bueno, Dios. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Contenta. Fue bueno el viaje, me imagino. Sí, muy lindo el viaje, con parte de mi familia, o sea, una parte de mi corazón quedó acá y otra parte allá. Pero bueno, así es la vida, Bueno, y vamos por la vida. está bien. Y bueno, ¿cómo vemos la situación acá, Pablo? Bueno, le sigo un poco el panorama a Guillermo. Realmente el gobierno está en una situación muy difícil, Gitia. Muy difícil, muy complicada. Mira, habíamos comentado esto, y si no lo comentamos ahora, lo ratificamos ahora. Hace, yo qué sé, 5 o 6 meses atrás, incluso iniciando este gobierno, nosotros decíamos, las políticas que ponen en funcionamiento van a fracasar. Desde hace 6, 7 meses venimos diciendo, miren, esto no tiene futuro y el gobierno no tiene herramientas para torcer las tendencias de deterioro de la situación.
Bueno, lo decíamos nosotros, lo decía Guillermo, lo decía yo, algún otro, no sé por ahí. Pero ahora se está haciendo carne en los operadores económicos, hasta en la parte financiera, entre aquellos que se han beneficiado muchísimo con estos enfoques. Se está haciendo carne el hecho de que este plan económico, así como está, no funciona, no tiene futuro. Por supuesto que hay empresarios que están sacando muy buen provecho de estas políticas y que por lo tanto apoyan, aplauden, sí, es correcto. Hasta uno, creo que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Tal Grimman, que dijo, vale la pena sacrificarse por esta política. Quiero hacer un comentario al pasar de esto, ¿no? Porque es insólito que un empresario muy bien puesto con su dinero y su fortuna dice que hay que ser quien sacrificarse. Sí, La animemos, gente, justamente. Claro el que se pueblo. sacrifiquen los otros. Yo estoy bien. Claro, o sea que él está diciendo vale la pena que el otro que Claro. otro se sacrifique Sí. para que no. Bueno, llega a ese absurdo la situación. Pero volvamos al tema principal. Independientemente de esos empresarios, que los podés contar con los dedos de la mano, ¿no? Ya se está haciendo cuerpo, como decía Guillermo, en el Círculo Rojo, en el establishment, pero incluso en los que manejan digamos, la bicicleta financiera, de que esto no funciona así como está. Y están poniendo en el análisis lo que siempre dijimos nosotros que había que poner, que es la reactivación de la economía y la mejora económica del pueblo. Lo están diciendo ellos. Nosotros lo venimos diciendo, golpeando con un tambor, bueno, no importa. Pero ahora lo están diciendo la gente más allegada a este gobierno. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ¿dónde le aprieta al gobierno? Le aprieta en dos partes. Vuelvo a repetir lo que veníamos repitiendo ya desde hace un tiempo. Primero, la recesión le hace caer la recaudación. Al caer la recaudación, no pueden lograr el superávit, y para lograr un maquillaje de superávit, meten la mano en todos lados, incluso donde no podrían hacerlo, que son los fondos con asignación específica. Por ejemplo, el de vialidad. Está claramente dispuesto, incluso hay préstamos internacionales sobre ciertas partidas donde está claramente determinado que esos fondos no pueden ser utilizados por el gobierno para financiarse. Sin embargo, están tomando esos dineros y están dejando de pagar deudas. Entonces, se le está haciendo imposible manejar la situación fiscal, que quiero hacer acordar que son ellos los que han dicho que es la prioridad absoluta de este gobierno, y se le está cayendo. Pero hay otro tema, que es el tema de las elecciones. Todas las encuestas están señalando, bueno, está bien, la caída de la imagen de Milei es muy fuerte, pero lo más importante es que esa caída de la imagen no es solo por una cuestión de Adorni o de la política, no, son cuestiones económicas duras, son la caída de los ingresos, el aumento de la mora, la gente que no puede pagar sus préstamos. Entonces, ¿qué están diciendo los propios libertarios? Están diciendo, muchachos, hagan algo, porque si no, el año que viene no vamos a mojar nada. Lo está diciendo la misma Bullrich. Bueno, ya sabemos, Bullrich se maneja políticamente de una manera muy especial. Pero también lo está diciendo. Hay que acelerar que las bondades de la política lo empiece a sentir la gente.
le queremos decir a Bullrich que no es posible. No es posible, no por una falta de voluntad, que también hay una falta de voluntad. No es posible poner este esquema de política económica. No hay manera. Ya lo ensayó Caputo. Dijo, bueno, vamos a sacar los dólares del colchón y eso va a reactivar la economía. Le dijimos, muchachos, están soñando despiertos. No pasó nada. Ahora van a dar préstamos en dólares para... Pero el préstamo en dólares le puede servir a algunos. Pero ¿cómo va a reactivar la economía los préstamos en dólares? Lo que va a reactivar la economía es una recuperación de ingresos y un aumento del consumo. Si no, no hay reactivación de la economía. Entonces está en una situación muy complicada. Pero lo que complica todavía más fue el discurso del presidente. Mirá, yo tengo la sensación de que Milei quemó las naves. Quemó todas las naves. Ante esta situación, a estos reclamos que le hacen sus propios allegados, de que hay que hacer algo para salir de esta situación, se ha puesto en la posición más dogmática y más sin vuelta atrás. Vamos a seguir haciendo esto de la manera que lo estamos haciendo y no va a haber ninguna modificación. Lo cual nos está haciendo avisorar tiempos muy duros, no solo para el gobierno, muy duros para el pueblo, para el país. Lo único que uno se plantea es, bueno, a ver, ¿quién maneja la economía de este país? ¿Milei, el Fondo Monetario Internacional o el dúo Caputo-Bausili, el presidente del Banco Central, bajo el paraguas de JP Morgan? ¿Quién maneja la economía? Si Milei va a manejar la economía bajo esos parámetros, bueno, se vienen todavía tiempos mucho más duros para nuestro país y nuestra gente, estimada Gitia. Y más, si lo va a seguir manejando el fondo y ese dúo, quizás tarde un poco más, pero los tiempos duros se vienen muy complicados. Y bueno, veamos lo que pasa, como dice Guillermo. Veamos cómo las organizaciones del pueblo y las instituciones, a ver cómo reaccionan frente a este desmanejo, a este desmadre. Y sí, veamos, por lo pronto creo que las organizaciones libres del pueblo están ocupando y están tomando la calle, ¿no? Porque hay cada vez más expresiones de reacción frente a los desaguisados de este gobierno. Ayer hubo una marcha concretamente por las familias endeudadas y acompañó a la CGT. El portaaviones también está empezando, digamos, se está moviendo, porque creo que también marca un signo de este momento, ¿no?, que estamos atravesando. Así es, sí. Esperemos que todo sea en paz y en orden, ¿no? Esperemos. Porque si no, va a ser tiempos todavía más difíciles. Esperemos. Depende de muchos factores, ¿no? Así es. Entre ellos, qué es lo que hace este desgobierno. Y bueno, hoy la vamos a tener a Beatriz Mirkin como invitada. No sé si está presente, todavía no se ha sumado al Zoom, así que podemos ir conversando un poco de qué es lo que ocurre en el plano internacional. Pero con muchísimo gusto, te esperamos, Gitia. Que siempre se está moviendo el plano internacional. No hay nada quieto en el mundo, ni en el universo. Pero bueno, en particular, Guillermo planteó el tema de Turquía, ¿no? En el programa pasado, en la columna, yo dije que hay un acuerdo que también mueve las fichas en el Occidente ampliado entre justamente Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. Se ha conformado un nuevo eje que está abierto a la incorporación de otros actores
que están pisando en esa zona y que no tuvo reacción por parte de Irán, o sea que hay que ver hasta dónde puede crecer esta alianza, este acuerdo de defensa en principio, que se va consolidando y que tiene antecedentes previos. Bueno, fíjate vos que yo también venía siguiendo, Netanyahu ha bombardeado una base aérea en el norte de Siria, muy cerca de la frontera con Turquía. Y esto fue una señal concreta y fuerte hacia Erdogan y, digamos, Turquía, diciéndole que ni se le ocurra poner una base militar en Siria y que ni se le ocurra desplazar tropas hacia el sur de Siria, donde Israel ha desplazado tropas a partir de la caída del presidente anterior, el 2024, de Bashar al-Assad, cuando, digamos, es derrocado. Derrocamiento que tuvo el apoyo de Turquía en su momento. Erdogan salió fuertemente a cruzar a Netanyahu denunciándolo concretamente por el genocidio en la Franja de Gaza. Y bueno, hay una relación de tensión muy fuerte entre Israel y Turquía en este momento, si bien antiguamente Turquía fue el primero en reconocer, uno de los primeros países con gran presencia musulmana en reconocer al Estado de Israel. Digo, los tiempos cambian concretamente. Y muchos dicen que una vez que, digamos, Israel termine con, entre comillas, ¿no? El Estado de Irán, su próximo objetivo es Turquía, y queda claro. Y en esta movida vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos. Turquía negó que fuera a instalar una base militar y a movilizar tropas hacia el sur. Pero bueno, vamos a ver cómo se siguen desarrollando los hechos. De hecho, esto va confirmando lo que venimos planteando hace tiempo, cómo se van plantando otros actores en la zona que van cuestionando la hegemonía que tenía Israel hasta ahora de la presencia de Occidente en la zona. Y te puedo hacer una pregunta. Sí. Arabia Saudita recibió ataques de Irán, ¿no es cierto? Sí, recibió ataques de Irán, sí. ¿Y no se puede interpretar un poco desde el punto de vista de Arabia Saudita este acuerdo de defensa en relación también a Irán? Podría, pero yo creo que es secundario. Porque, digamos, tampoco firmó los acuerdos de Abraham. Y también tiene que ver, me parece, con que empiezan los países árabes que en algún momento tuvieron una alianza clara con Estados Unidos a empezar a plantearse sostenerse por sus propios medios y ampliar la cooperación en el marco de defensa. Arabia Saudita tiene una relación anterior con Pakistán, fue el que financió el programa nuclear de Pakistán. Claro. Así que, digamos, son relaciones bastante complejas. No, sí, evidentemente que es más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Pero bueno, también puede haber una lectura de ese tipo. Sí, puede haber. ¿Qué pasa si Irán sigue bombardeando aspectos, digamos, geopolíticos claves para Arabia Saudita con este acuerdo? ¿Funciona o no funciona? Y está complicado para Arabia Saudita porque ahora se le está complicando el Mar Rojo. Claro. Justamente. Claro. Ellos sabían, frente al conflicto, digamos, y en el estrecho de Hormuz, ellos tienen un oleoducto que tenían que poner en funcionamiento, digamos, no tiene capacidad de transporte como que garantice que saque toda su producción, pero que tenía puerto en el Mar Rojo.
Y ahora fundamentalmente los que están golpeando más a Arabia Saudita son los hutíes en este momento. Los hutíes, claro. Ah, ya está Beatriz. Buenísimo, gracias. Los que están golpeando fundamentalmente a Arabia Saudita en este momento son los hutíes. Así que hay que ver, mire, es muy complejo el tema porque ahora Egipto está sumamente interesado en que está en tratativas con Irán también, en que se resuelva de alguna manera esta situación porque pone en riesgo el canal de Suez. Claro. Porque, digamos, en tanto y en cuanto no haya garantías de navegación en el Mar Rojo, a partir de los golpes, digamos, pone en situación de conflicto al canal de Suez y afecta económicamente a la economía de Egipto, porque, digamos, van a tener que dar la vuelta a través de África. Claro. Así que esto se está complicando, pero en ese marco lo que yo quería además plantear, que me parece que es todo un tema a considerar desde el punto de vista geopolítico, es el Ártico. Hay mucho movimiento en la zona del Ártico, porque, digamos, por un lado Rusia, que es el que tiene el control sobre ese mar, ahora está desplazando su flota y está preparando su flota del Mar del Norte para hacer un largo viaje que garantice la seguridad de Rusia y la seguridad desde el punto de vista de las operaciones económicas de Rusia. Es tan importante en este momento esto que, fíjate vos que, bueno, en el marco de toda esta situación que hay con Ucrania también y con el Mar del Norte, con el mar digamos del Ártico, que digamos la flota del norte es la que moviliza la Federación Rusa ya, se reunió por tercera vez el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Por tercera vez en el mes de agosto. Se trataron temas políticos militares que yo creo que evidentemente tienen que ver con la operación especial en Ucrania, pero también se trató como un eje central la seguridad rusa en el Mar del Norte, en el Ártico, en la ruta del Ártico. Y en ese marco, digamos, hubo una nota en Global Times porque la República Popular China festejó que se está consolidando. El año pasado tuvieron una experiencia piloto y este año se consolidó la ruta China-Europa a través del Ártico. Ya hicieron su primer viaje y lo van a hacer semanalmente durante el periodo estival, ¿no? Porque si bien el calentamiento global ha hecho de que esta zona sea relevante desde el punto de vista de la logística y desde el punto de vista geopolítico, hay momentos en los cuales no se puede transitar. Se puede transitar en la zona, digamos, de verano y si no, se transita con dificultad porque se necesitan rompehielos. ¿Y quiénes ponen los rompehielos en la zona? Los rusos. Porque además son rompehielos nucleares que se movilizan con energía nuclear. Entonces, ha hecho el primer viaje y lo van a hacer semanalmente, cambian la ruta, inauguran esta ruta con Europa que disminuye de 40 a 18 días. Entonces, China dice que no solamente desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, porque hay muchas menores emisiones de carbono. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Todo tiene que ver con todo. La misma nota de Global Times dice que China hoy en día, los canales centrales de comunicación, los choke points, serían para ellos el canal de Suez, fíjate, esto muy vinculado a lo que pasó y lo que está planteando Egipto en este momento, y el estrecho de Malaca, que es por donde pasa la mayor parte del comercio y el transporte de la República Popular China.
En la guerra comercial nosotros planteamos que hay y que es clara y se ha desatado entre la República Popular China y Estados Unidos, el estrecho de Malaca tiene un lugar geopolítico y geoestratégico de muchísima importancia, porque nosotros habíamos visto la posibilidad de que en algún momento Estados Unidos hiciera un bloqueo en el Asia-Pacífico. Entonces, bueno, también desde el punto de vista estratégico para los chinos, que lo han planteado hace muchísimo tiempo, porque lo plantean el Ártico como parte de la Ruta de la Seda. Ellos se consideran un país próximo al Ártico, si bien no tienen fronteras. Ellos vienen hablando de una estrategia polar en el Ártico desde el año 2018 y cuestionan la narrativa de Occidente de su presencia en la zona porque se sostienen para llevar adelante su estrategia en los derechos del mar, que tienen derecho en tanto respeten la jurisdicción de los países ribereños en la zona y cuiden el medio ambiente. Entonces lo que ellos dicen es, hay una línea discursiva o hay una narrativa que atraviesa todas los documentos y las publicaciones, por lo menos las que yo veo, que tiene que ver con poner el acento en el cuidado del medio ambiente, en que ellos ponen el acento en la cooperación internacional. Entonces, con relación al Ártico también vuelven a decir, no sé por qué, no lo dicen de esta manera, pero en vez de ver una zona de tensión geopolítica en el Ártico, tendríamos que verlo como un área de cooperación internacional. Yo lo agrego, en tanto y en cuanto nosotros tengamos un lugar preponderante. Y ellos ya vienen hablando, y digo también cómo son estos pasos y estas secuencias. Primero, ellos han tenido una presencia en el Ártico que tiene que ver con la investigación, con la ciencia y demás, digamos, que tiene que ver con cuestiones no solamente de índole pacífico, sino que tienen que ver con el bienestar de la humanidad. Así que con ese espíritu ellos van avanzando con su ruta de la seda en el Ártico y van avanzando, digamos, utilizar esa vía logística para las cooperaciones, para el comercio con Europa. Pero bueno, creo que es un tema que hay que seguir, que venimos planteando hace mucho nosotros, el tema del Ártico, que hay que seguir, que hay que atender, porque no nos olvidemos que además la reunión entre Putin y Trump, ¿dónde se dio? En la zona del Ártico. Y ellos también plantearon acuerdos que tenían que ver con la energía y la circulación en la zona y los negocios en la zona del Ártico. La zona del Ártico está controlada mayoritariamente por la Federación Rusa, que es la que otorga los permisos, es la que sigue el transporte y es la que aporta los rompehielos. En ese marco también la Federación China habla de un acuerdo de cooperación con la Federación Rusa. Así que bueno, nada, un tema a atender, y el otro tema que me parece que hay que atender es la voz del Papa, que sigue presente en el concierto de las relaciones internacionales con un discurso bastante claro y contundente. Volvió a expresarse sobre la inteligencia artificial, la necesidad de regularla, porque hay un peligro de que sea una herramienta de colonización ideológica y económica. Alerta, cuidado, fue más contundente. Ya la encíclica, en la encíclica habló bastante. Después después lo voy a leer si tengo tiempo, porque quiero que escuchemos a Beatriz también, pero habló sobre la necesidad de la paz, como siempre, y que qué bueno sería que esa energía que se pone en la guerra se pusiera en la paz, y para eso, digamos, utilizó al profeta Isaías, apeló al profeta Isaías cuando habla de que las armas se transforman en herramientas de siembra, ¿no? Con un sentido comunitario.
y de alguna manera dice que esto que está afuera, este mundo que está en guerra, tiene que ver con qué es lo que pasa en los corazones. Entonces que hay que trabajar los corazones, hay que trabajar el afuera y el adentro para poder mirar a la persona humana. Y finalmente, en esta cuestión de que nosotros decimos en la zona de Occidente Ampliado, este acuerdo, esta confluencia de la cual habló Guillermo también, de las 3 religiones monoteístas, recibió al presidente del Líbano. La otra vez estuvo en Argelia. Ahora recibió al presidente del Líbano. Hubo un acuerdo que todos conocemos entre Estados Unidos, Israel y el Líbano para que tiene que ver con la zona sur del Líbano y los ataques de Israel, pero ese acuerdo no se estaría implementando y el Vaticano salió con su voz a plantear que tiene que respetarse e implementarse ese acuerdo porque sigue habiendo ataques en la zona sur del Líbano y que fundamentalmente con el asunto, con la idea de combatir a Hezbollah, están muriendo una vez más civiles. Así que bueno, Beatriz, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, qué bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal, Beatriz? Qué bueno tenerte. Bueno, tenemos acá... Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerte en el programa. Beatriz Mirkin es senadora mandato cumplido durante 12 años por la provincia de Tucumán. Es profesora de psicopedagogía, corregime si es correcto. Sí, de pedagogía. De pedagogía. Exacto. Bueno, y militante histórica del Sindicato de Amas de Casa y militante política, pero además del Sindicato de Amas de Casa. Y bueno, Beatriz, comentanos un poco qué se va a rendir un homenaje con relación a lo que hizo, digamos, a lo que causó la dictadura de Onganía en Tucumán. Así es. Bueno, lamentablemente se cumplen 60 años, mañana, 22 de agosto, del cierre del decreto ley de Onganía y del ministro de Economía Salimey, que primero intervino en los ingenios y a los pocos días los cerró. Eso significaron ese año cinco ingenios y en el año siguiente 6. De un total de 27 quedaron 16 ingenios en pie. La particularidad de Tucumán respecto a Salta y a Jujuy sobre todo, es que Tucumán, en primer lugar, en Tucumán se da la primera agroindustria de la Argentina, que es la industria del azúcar. La traen los jesuitas en 1600 y el obispo Colombres es el que primero en esa época empiezan a trabajar con unos trapiches muy rudimentarios de madera, no solo en caña de azúcar, sino también en miel de abejas. El primer ingenio como industria, como agroindustria, se funda en el siglo XIX, se fundan 3 ingenios a partir de 1822, pero la estructura agroindustrial de Tucumán tiene la particularidad que no existe en otra provincia, de que los dueños, los industriales, los dueños del ingenio no son dueños de la tierra, no eran dueños de la tierra. Existían pequeños productores y cooperativas con parcelas que vendían al ingenio, al industrial, la caña una vez cosechada. Por eso existían los trabajadores del surco y los trabajadores de fábrica. Eso no existe en Jujuy ni en Salta, donde el propio industrial es dueño del ingenio y de grandes extensiones de tierra. En el año anterior al cierre de los ingenios, en el año 1965, Tucumán producía 12.000 toneladas de azúcar. Es decir, Tucumán ponía en los ingenios 12.000 toneladas de caña de azúcar.
Y actualmente, con el cierre de los 11 ingenios, Tucumán produce casi 9.000, ingresa casi 9.000 toneladas de caña de azúcar y el resto es producción de bioetanol, también de la caña de azúcar, porque lo que tiene a favor la cachaza, la hoja de la caña es que con eso genera propia energía el ingenio y le queda un adicional que puede generar más energía. Lo que ocurrió con el cierre de los ingenios es un golpe, un sablazo terrible a la producción, que a su vez era monoproducción. Ahora existe también la producción de limón y de aceites esenciales, de arándanos, de frutilla, etcétera, etcétera, porque tenemos varios climas al mismo tiempo en la provincia. Tenemos zona de llanura, zona de montaña, tenemos poco invierno, mucho sol, así que la situación de Tucumán ha variado notablemente, pero en ese momento, en el año 66, vivían las ciudades, los pueblos, vivían en la provincia de Tucumán alrededor de los ingenios, con casas fabricadas por los propietarios de los ingenios y en donde vivían la familia que una vez que dejaban de trabajar se tenían que ir. Pero además se pagaban con vales, de tal forma que se compraba en el almacén del mismo ingenio, del mismo dueño, y se quedaban sin un mango hasta que volvían a tener teóricamente que cobrar. La situación fue que tuvieron que emigrar internamente un 30% de la población. Impresionante. Casi 300.000 tucumanos se fueron de Tucumán sin trabajo. Es decir, sin empleo, porque no conseguían trabajo. Pero aquí, justamente por esa producción en el surco, trabajaba toda la familia y cobraba uno. Trabajaba el esposo, la mujer y los niños no iban a la escuela. Muchas veces nos contaban de aquella época que se trabajaba con alpargatas, porque la alpargata en la escarcha, que mientras entraban en el surco se iba logrando manejar y no existía el zapato. Entonces, tener un zapato para algún trabajador del surco era una cosa realmente muy querida. Lo que quiero decir es que demográficamente también impactó enormemente, porque al irse un tercio de la población irse al Gran Buenos Aires, donde hay ya 4 generaciones de tucumanos, es una cuestión gravísima. Impactó socialmente, impactó culturalmente, impactó económicamente. La situación es que la provincia viene trabajando muy seriamente en que existan otro tipo de producciones, aumentando también la producción de bioetanol. Justamente hoy se está realizando el segundo Congreso Nacional de Bioetanol o biodiesel para el caso de otras producciones que no son de caña de azúcar. Pero lo que quiero transmitir es que todavía quedan pocos de aquellos que generaron grandes luchas intentando reabrir las fábricas. Algunas se reabrieron con la empresa nacional CONASA, producto del trabajo de los sindicatos que constituyeron la FOTIA, que es la Federación de Obreros de la Industria Azucarera, un sindicato impresionante de grande que le dio la personería gremial Perón, que tenía 55 sindicatos de base. Era el 4.º sindicato nacional después de la UOM, de la carne, no recuerdo cuál es el tercero, pero el 4.º era la FOTI. Y hay una ley nacional del desagravio a la provincia de Tucumán, a los coprovincianos que se vieron obligados a repatriarse, por decir,
en otra zona del país y a vivir de otros recursos, no de los que conocía, una ley de desagravio y por el cual se realizan una cantidad de actos desde el día de ayer y mañana el acto central de antorchas en el ex ingenio Lastenia, que es el ingenio que queda muy cerca de aquí en la banda del río Salí, uno de los ingenios donde hay la estructura del ingenio se ha convertido en una estructura de talleres culturales y ahí permite hacer distintas actividades. Hay una marcha de antorchas en recuerdo, en reconocimiento, y quería decir que esa lucha de los trabajadores del surco y de la fábrica tuvo también en el año 76 otro golpe cívico-militar, un gran sablazo con la muerte de muchos de los obreros, el asesinato del secretario general de FOTI, Atilio Santillán, y también la desaparición de un gran compañero, Benito Romano, que era presidente de la empresa CONASA. Así que es una alegría poder recordarlos y es una tristeza enorme lo que han dejado deshecho de prácticamente todo el este tucumano. Tucumán es una llanura que termina donde empiezan los valles, la precordillera y los valles calchaquíes. Pero en esa llanura desde el este, una llanura donde existían muchos tucumanos que trabajaban, por ejemplo, Simoca, que queda el Sulqui, que es famosa, conocido por el Sulqui, una gran ciudad del este tucumano, está abandonada por el ex ingenio que existía en esa localidad, y cuando uno va a los ralos, también quedan las chimeneas de los ingenios casi derruidas, y los gobiernos de la dictadura de la primera también generaron un operativo llamado Tucumán para darle recursos a algunos pícaros, como suelen hacerlo, para que sean subsidiados, y entonces vinieron textiles subsidiadas con máquinas que ya no funcionaban, vinieron del Uruguay, y al poco tiempo de recibir los recursos se retiraron y se cerraron las fábricas. Eso está recorriendo, se acaba de hacer una película, un corto, que tiene 5 capítulos y que empezó a pasarse ayer y está recorriendo por las escuelas para que haya memoria histórica sobre lo que ocurrió en la provincia, porque lo que había acá, y hay que entender que eso era central para afectar la producción de azúcar, es que había una sobreproducción. Y lo que le solicitaban los ingenios completamente, los industriales, los trabajadores, al gobierno nacional, es que les diera una especie de canon de subsidio del 10% para que permitiera la exportación de la sobreproducción de azúcares en el mercado interno, es decir, lo que se requería en el mercado interno, que no es ni siquiera la milésima parte de lo que le da a la pampa húmeda y a las zonas más ricas de la Argentina. Y el gobierno nacional se negó, de tal forma que hay todavía venta de azúcar que se le llama azúcar en negro, es decir, que no está en la estructura pública. A mí no me gusta decir en negro, como decía un señor de África, que en la Argentina todo lo malo es negro. Bueno, no sé cómo llamarle, que no está registrada, digamos, que se vende por fuera de los carriles. Entonces, bueno, es una alegría sí poder transmitir esto, porque seguimos acompañando. Hay una mujer que fue en las grandes movilizaciones en las rutas tucumanas en el año 66, Hilda Guerrero de Molina, que fue la primera baleada y muerta, por supuesto, por esa bala que no era de fogueo, no era de ruido, sino que era verdadera, y porque todas las familias salieron a defender sus propios trabajos. Eso, los tucumanos están permanentemente defendiendo a su provincia, intentando reconstruir
con muchísima dedicación lo que ha sido una provincia y trata de seguir siendo una provincia con enormes posibilidades, con una economía más floreciente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar en nuestro programa, esclarecernos todo esto que ha estado pasando con la provincia y bueno, acompañamos a la provincia en su lucha, en su movilización, en sus reivindicaciones y nuestro homenaje a quienes han sido perseguidos por defender los derechos de la provincia, de los trabajadores y bueno, acompañemos también a todos los trabajadores y trabajadoras que han perdido sus fuentes de trabajo. Así que bueno. No, muchísimas gracias a ustedes y tal vez pueda transmitirles lo que ocurra mañana. Ayer hubo una celebración interesante porque estuvo Juan Falú tocando la guitarra y bueno, hay varios actos en distintos lugares del Ingenio y mañana nos vamos a encontrar de muchas poblaciones de Tucumán. Bueno, entonces sí, digamos, nos vamos en el próximo programa, vamos a comentar con los compañeros y compañeras cómo ocurrieron y cómo se llevaron adelante todas estas movilizaciones, recordaciones y homenajes. Y un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un beso grande. Un beso muchísimas grande. Gracias. Y bueno, ya terminó nuestro programa. Pablo, como siempre, presente al pie del camión, un fuerte abrazo también. Un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras, peronistas, por supuesto, el abrazo, que escuchan y retransmiten el programa. Y bueno, nos vemos el próximo viernes.